Hola, bienvenidos a este nuevo podcast que vamos a estar conversando hoy con Nana y conmigo. Es un podcast de verdad demasiado interesante, yo sé que les va a gustar mucho porque vamos a hablar de cómo la clínica también se trabaja en la organizacional, que muchas veces han creído que una cosa va por un lado y la otra por el otro, pero aquí se van a dar cuenta de cómo pueden ayudarse, cómo pueden complementarse para hacer un gran trabajo, un trabajo que Nana viene haciendo por mucho tiempo, que en realidad ella aquí es la experta en este tema, en esta industria, y yo sé que nos va a poder aportar muchísimo valor. Antes de eso me voy a presentar, antes de presentarles a Nana, mi nombre es Daniela Aristizábal, psicóloga de profesión, de la San Buenaventura de Medellín, y bueno, aquí estamos en Pulsación construyendo nuevas maneras, nuevas intervenciones, una metodología de verdad bastante potente, muy poderosa para todas las intervenciones que tenemos nosotros como psicoterapeutas y que yo sé que les va a aportar demasiado. Listo, entonces ahora sí, Nana, para que te presentes, contanos cómo logramos hacer esa convergencia, o sea, cómo logramos poner a hablar la psicología clínica con la psicología organizacional, que hasta en la misma universidad a nosotros nos dijeron, elija, pues o usted es clínico creyendo ya que es psicoterapia, usted es clínico o es organizacional, como si uno no pudiera hacer las dos, o como si no fuera necesario para ser un buen organizacional ser un buen clínico. Entonces, ¿cómo vos lograste poder hacer eso? Y bueno, más de presentarte. Bueno, entonces soy Luz Adriana Rivas, soy psicóloga también de la Universidad de San Buenaventura, además estudié administración, entonces eso también me da una posibilidad de integrar estos mundos y pues trabajé muchísimos años en una compañía Diga los años, por favor, que eso es muy importante. ¿Cuántos años trabajó en esa compañía? Trabajé 18 años. En los temas de desarrollo, como directora de desarrollo del talento, también estuve un tiempo como directora de selección, entonces pues ahí tengo una experiencia en este tema bastante amplia. Increíble. Dani, pero antes de empezar a hablar un poco de esta integración y de la psicología organizacional y clínica, recuerdo una experiencia que me contaste en algún momento que tuviste en organizacional. ¿Cómo fue? Sí. A ver, Nana, es verdad, voy a contarlo aquí ya con ustedes. Cuando uno conoce a Nana, uno escucha lo organizacional y a uno le dan ganas de ser organizacional, uno dice, ve, eso tan bacano. Pues cuando me escuchan a mí, no, o sea, la experiencia es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque yo no conocía a alguien como Nana cuando empecé a ser organizacional. Bueno, yo le digo Nana, espero que ustedes también como que entren en confianza, Nana. Claro. Entonces, yo quisiera que si alguien va a empezar a organizacional, ojalá escuchar a alguien como Nana. ¿Por qué? Mi experiencia fue la siguiente. Yo salí de la universidad, y empecé a hacer organizacional porque pues yo toda la universidad había trabajado. O sea, yo trabajaba y pues imagínate, uno estar acostumbrado a trabajar, ya de un momento a otro empezar, porque eran las prácticas, empezar a hacer prácticas sin que me pagaran, me descuadraba todo. O sea, sí, porque ahí empieza como un camino de muchas personas. Cuando van a salir de la universidad, empiezan a buscar su práctica universitaria y encuentran que la práctica en el campo clínico no se paga. Pero en el campo organizacional Exacto. sí. Y eso se vuelve una razón básica para que las personas empiecen a escoger en qué campo van a trabajar. Es que yo por eso elegí organizacional al inicio. Pues yo elegí organizacional porque yo ya trabajaba toda la universidad, ahora dejar 3 semestres de trabajar pues no me daba. Entonces yo elegí la organizacional por eso. Y yo dije, bueno, vamos también a aprender, experiencia, y yo había tenido profes que decían que sí, que la organizacional también se podía ahí tener clínica, pero yo, bueno, vamos a explorarlo, ¿cierto? Resulta que me lancé, y la experiencia fue totalmente distinta a lo que yo me imaginaba. Realmente, Ana, te voy a decir así pues, como realmente lo sentí. Yo sentí que haciendo organizacional, yo dije, no, yo para esto no estudié. Pues yo me sentí súper frustrada. O sea, yo dije, todo lo que aprendí en esto, ¿en qué lo puedo aplicar? Porque ahí nos pedían que vea una entrevista, llegue y aplica estas 2 pruebas. Le pregunta sobre la familia a la persona, le hace preguntas sobre sus defectos y sus cualidades, y listo. Y mira a ver si
intuitivamente la persona, usted la cree para ese cargo, ¿cierto? Entonces a mí eso me pareció como súper superficial, o sea, como si yo para eso, hombre, yo para eso no estudié, ¿cierto? Así lo empecé a ver al principio. Después yo dije, venga, no, necesito asesoría de cómo hacerlo de una manera que tenga peso, o sea, que yo me sienta como una psicóloga clínica también ahí en organizacional. Y no pude encontrarlo, pues no tenía la asesoría, no tenía la guía y pues claramente eso no me satisfacía, o sea, yo no estaba feliz ahí, o sea, yo no estaba contenta, yo llegaba llorando a mi casa y mi mamá me decía, pero no estás haciendo pues lo que vos soñabas, y yo, no, yo sí soñaba ser psicóloga, pero yo esto así con una empresa yo no me lo soñaba así, pues yo no me imaginé eso así, y sí estaba ganando dinero, pero era totalmente fuera de lo que yo me imaginé. Entonces la experiencia en organizacional, ¿no te gustó? No me gustó, y yo dije, ¿cómo hay gente que se aguanta aquí 10 años? O sea, ¿cómo hay gente que hace esto toda su vida? Ajá. Después cuando te conocí, 18 años, yo ahí juepucha, o sea, esa experiencia que yo viví tan poco tiempo, ahora por 18 años me muero. Pero cuando te escucho de cómo la viviste, no, ahí sí, invítame en estos momentos a ser organizacional, o sea, es que ahí sí ya todo cobra un sentido, o sea, como que ya tiene mucho peso. Sí. Me gustó mucho, así sí. Sí. Bueno, lo primero es que la clínica no se da solo en un campo, eso es algo importante a tener en cuenta. O sea, no solamente es clínico quien está haciendo psicoterapia. Que eso es lo que en las universidades muchas veces nos han dicho. Exacto. Que elija o clínica o esto. Porque la clínica es una forma de pensar. Es un estilo de pensamiento, es una mirada que me permite integrar muchas variables, ¿sí? Entonces, tanto en la psicoterapia como en cualquier otro campo, en el organizacional, el educativo, la mirada clínica, el pensamiento clínico, permite integrar variables y permite tener una posición para ir más allá de lo que pues como de las simples tareas. Entonces, uno ve en diferentes organizaciones, yo estuve antes de estar en esta última, esos 18 años que te parecen tan largos, antes estuve en otras instituciones, y el rol que se le asigna al psicólogo es, haga pruebas, haga entrevistas y hágame estos tallercitos para poder, porque aquí hay unos problemas, hágame este tallercito para solucionar el problema. Exacto, o sea, esa es la experiencia que yo viví. Es un rol muy operativo. Total. Y realmente es el psicólogo el que cuando comprende todo lo que puede aportar desde la mirada clínica, que se da ese lugar. Sí. Increíble. Porque no es solamente ir a la entrevista propiamente, al candidato, a la persona, sino tener una mirada de organización. Cuando yo tengo una mirada clínica, puedo leer la cultura de una compañía y cómo esa cultura está influenciada por los líderes, cómo las decisiones que se toman tienen que ver con lo que está pasando ahí, ¿cierto? Cómo las personas se pueden sentir identificadas en ese lugar de trabajo y en esa organización. Y ahora con la clínica pulsacional encontré, pues y sigo encontrando, porque aunque no estoy vinculada a una empresa, también sigo trabajando para empresas, encuentro mayor riqueza, porque es que tú puedes ver la psicocorporalidad de una persona, de un líder, de un gerente y también de un equipo y también de una compañía. Entonces puedes leer contextos y puedes apoyar la toma de decisiones estratégicas desde ahí. Nana, tú ahorita me contabas, a ver, es que les voy a contar, Nana comenzó casi que un movimiento de entrevista clínica como una herramienta para la organizacional, que ahí va todo lo que estás mencionando. A mí me encantaría saber cómo lograste hacer eso, porque también me contabas, o sea, y aquí les cuento, Nana, cuando eras jefe de, no sé, del Departamento de Recursos Humanos, creo que era, que me contaste, sí. Ese de desarrollo, a la hora de contratar psicólogos para el equipo, tú contratabas a psicólogos clínicos. Sí. Sí. O sea, no psicólogos que toda su experiencia haya sido organizacional, sino clínicos que hagan organizacional. O sea, como que esa es la base. Sí. O sea, impresionante. Ahora, ¿cómo
hacían esas entrevistas, que lo principal no eran las pruebas, por lo que me has dicho, no era la prueba, sino la entrevista clínica. ¿Cómo se hace esa entrevista clínica para poder hacer esa convergencia ahí? Bueno, la entrevista, pues como todos sabemos, como todo psicólogo, pues más que tener como un guión de preguntas, que obviamente hay preguntas que pueden ayudar para identificar ciertos factores, es cómo la interpreto y cómo el análisis de todo lo que surge ahí me permite llegar un poco más allá de los candidatos. A veces en esos procesos de selección en las empresas se hacen entrevistas súper rápido, o sea, tienes 15 minutos o entrevistas un grupo de 10 personas y entonces ahí, si no puedes ampliar la mirada de lo que estás observando, del cuerpo, de todo lo que tienes que integrar en ese momento, te quedas simplemente en lo que la persona te dice. Eso, o sea, como lo que manifiesten y ya, pero ahí es que ahí entra la habilidad clínica. Y eso que lo que manifiesta lo puede hacer cualquier persona, no tiene que ser psicólogo. O sea, si yo me quedo solo en lo que la persona me dice en una entrevista, que además para una entrevista la persona siempre actúa porque quiere el cargo. Obvio. Obvio. Adivinemos, ¿cuál es el defecto de toda la humanidad que va a una entrevista? Que es muy perfeccionista. Como si hubiera sido organizacional 18 años, o sea, literal ese es el defecto por excelencia antes que tenemos. Exacto. ¿Cierto? Ajá. Entonces, con la clínica pulsacional, por ejemplo, yo puedo rastrear los 3 núcleos, el núcleo instintivo, social organizador, el núcleo identitario. Puedo ir encontrando el mito fundante de esas personas en una entrevista clínica y eso cómo lo pongo en lectura de contexto, ¿sí? Para poder entender si la persona va a estar bien en ese cargo, porque más allá de simplemente saber si tiene o no unas competencias, wow, es qué tanto puede potencializarse ahí, wow, qué tanto va a tener también estabilidad emocional, ¿cierto? Cuando hablamos de factores de riesgo psicosocial, tiene mucho que ver con los recursos de la persona frente al rol en el que está y las posibilidades que tiene de moverse, de aprender, los recursos que tenga a la mano. Entonces, eso lo puedo ver todo en una entrevista clínica hecha desde el modelo y también hecha a profundidad. ¿Sí? Claro. Y eso me marca cuando una persona... por ejemplo, en un proceso de selección, yo le hago una entrevista y puedo llegar a conocerlo un poco más a profundidad con todos estos núcleos, yo ya tengo trazado su proceso de desarrollo, ¿cierto? Yo ya sé hasta dónde puede llegar, qué otros movimientos puede hacer, qué otros cargos puede ocupar. Mira, pero esa misma clínica pulsacional, como te decía ahora, no se nos puede olvidar que también lo puedo aplicar a nivel grupal. En toda la organización. Y ahí hay una mirada diferente, ¿cierto? Porque cuando yo hago esas lecturas de la cultura, cuando yo veo el comité directivo y veo lo que eso impacta en el resto de la compañía y cómo ese cuerpo de ese comité puede tener movimientos, cómo se pueden consolidar, cómo otros equipos también entran a sumarse como en esta dinámica o en este mandala, es cuando puedo tener una lectura que me saca del operativo, del rol operativo en el que muchas veces nos quedamos los psicólogos organizacionales. Yo creo que la mayoría, y tú ahorita mencionaste algo muy teso, y es que esas preguntas superficiales o esas preguntas por la historia, por las competencias, ni siquiera las tiene que hacer un psicólogo. O sea, cualquier persona, lo que la persona manifiesta, cualquier persona puede entenderlo. Sí. Y por eso muchas organizaciones creen que los psicólogos no son ni necesarios. Exacto. Y contratan a otro tipo de personas. Sí. Además porque tú buscas en Google, ¿cómo interpreto el 16? Claro. ¿Cómo interpreto esta gráfica? Tal prueba, ¿cierto? ¿Qué respuestas doy si me preguntan esto? Sí, todo está ahí. Y por eso ya no creen importante el psicólogo, pero con toda razón, pues porque si solo se queda a sentarse a escuchar lo que las personas simplemente manifiestan, no hay ese análisis profundo que tú estás haciendo. O sea, porque es que estás haciendo un análisis ni siquiera por las competencias o por el cargo,
sino por el bienestar de la persona, o sea, sí le conviene estar ahí. Sí. O sea, como toda su salud mental, o sea, te estás haciendo una pregunta, es por la persona y yo creo que eso no lo tienen en cuenta. Y es algo que a muchos organizacionales los desanima, porque se sienten como un instrumento para que las personas se enganchen a una compañía, pero es que finalmente el que se ve beneficiado de estar en un rol, en una empresa, en el que se sienta bien es la persona. Entonces ahí estamos promoviendo además la salud, estamos promoviendo el desarrollo, el aprendizaje. ¿Sí? Nana, o sea que vos podrías hacer una selección de personal en una entrevista clínica para el cargo sin necesidad de pruebas, sin necesidad de nada. O sea, vos solamente te sentas con él y podrías seleccionar. Sí, y de hecho así lo he hecho, lo hice muchos años, todavía lo hago, pero ahora como más potente con la clínica pulsacional, porque me da más información, integro el cuerpo, antes yo no integraba el cuerpo. Y por ejemplo, integrar el cuerpo en los procesos de desarrollo de los líderes es fundamental, porque si lo dejamos solo como un tema mental, ay señor, vea usted como gerente tiene que ser más querido, tiene que desarrollar esta competencia, haga un plan, entonces escribe en el modelo 70-20-10, que es un modelo de aprendizaje-desarrollo y de desarrollo, entonces para las actividades del 10, las actividades del 20, las actividades del 30, del 70, no es suficiente, y lo viví por muchos años, no es suficiente, si no integras el cuerpo, si el aprendizaje no pasa por el cuerpo, si la persona no se hace consciente de su respiración, de sus movimientos, y eso como potencia las mismas competencias, no es suficiente. Ahora, también me preguntabas en algún momento, pero ¿y nunca te gustó hacer psicoterapia? Ah, sí, también te pregunté. Y claro que sí, porque es que cuando estudié psicología, para mí hacer psicoterapia era como una cosa poética, encontrar esas asociaciones. Entonces es posible hacerla, yo la hacía en horarios, en tiempos pues obviamente adicionales, ¿cierto? Y encontré que hacer psicoterapia no tenía por qué reñir con la psicología. Claro, no, antes te da antes la potencia, porque permite agudizar más la mirada, me permitía encontrar herramientas de intervención que podía aplicar en ambos campos. Nana, y ya para que terminemos, este espacio es más bien como para, por encima, poder mostrar la potencia que tiene la intervención clínica pulsacional en todos estos campos. ¿Cómo haces con los resultados? O sea, ¿cómo viste tú los beneficios de aplicar una entrevista clínica pulsacional en todo este campo organizacional? O sea, ¿qué cambios has visto como significativos? O sea, como claro, se nota cuando un psicólogo clínico con este tipo de entrevista selecciona, cuando otra persona únicamente con 2 pruebas y listo y preguntas básicas selecciona. O sea, ¿qué diferencias hay? Lo primero es que la mirada es mucho más amplia, o sea, integra muchos factores. Entonces, no te pasa que te quedas corto, o sea, no te pasa que solo te quedas viendo un solo punto, sino que puedes integrar muchos factores que te permiten ir un poco más allá de la persona, de sus capacidades, de sus factores psicosociales, y además te permite acompañarlo en ese desarrollo y en el aprendizaje que puede tener en una organización. O sea, además de que cuando tú eres el empleado a quien te están entrevistando, y además luego eres el empleado, te sientes un ser humano, porque están conversando contigo. Yo me acuerdo que yo en algunos momentos cuando hacía procesos, pues cuando yo participaba en procesos de selección, que me mandaban 5 pruebas, haga estas pruebas, y ya después el psicólogo miraba, en esto salió así, ¿qué me decís de esto que salió en esta prueba? Ahí yo me sentía yendo al médico, ¿cierto? Literal. Es muy diferente en una entrevista donde tú estás conversando y sientes que eres diferente a todos, que no te encasillan en una prueba. Entonces la experiencia del empleado, que también ahora está súper de moda, hay mucho foco ahí en las organizaciones, cómo mejorar la experiencia del empleado, aporta muchísimo, porque es que el empleado se siente una persona y es una persona para la organización, no es un recurso. Claro, wow, bueno, yo creo que
aprendimos demasiado hoy. ¿Algo más que quieras aportar? No, muy rico haber conversado aquí contigo y creo que este tema pues yo me podría quedar acá. Literal, o sea, esta es su salsa también. Yo creo que de verdad tenemos que es mucho muy por aprender potente, ahí. sí, es muy potente poder tener esta mirada, pues es otra mirada diferente. Así es. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y ya saben, hay mucho que estudiar ahí, mucho que hilar, mucho que trabajar en todo el mundo organizacional y clínico también a la vez. O sea, nos puede dar una potencia gigante. Gracias, Nana, pues por toda tu experiencia.